Hola a todos, mi nombre es Lady Serán y hoy les voy a hablar sobre la Edad Media. Bueno, la Edad Media es un periodo de la historia bastante extenso que se sitúa antes de la Edad Moderna y después de la Edad Antigua. Ha sido un periodo muy largo y ha tenido muchos acontecimientos que han marcado la historia de este mundo. Vemos que tienen mucho de qué hablar, pero vamos a resumir un poco esta historia. Vamos a hablar un poco de literatura, de personajes, de religión y empecemos. Bueno, es importante saber que esta también fue llamada como oscurantismo porque abundaba el analfabetismo, ya que muchas personas no tenían la posibilidad como de escribir, de leer, y apenas estaba como naciendo esto sobre la escritura, sobre los poemas y todo este tipo de serie de crear historias o mitologías. Entonces, pues estuvo marcada bastante por esa parte. Y también vemos que la literatura hablaba mucho sobre lo que eran los dioses, esos héroes, y fue importante porque eso daba lugar a las esculturas que hacían, esa parte de artística que estuvo marcada bastante por lo religioso. Entonces vemos que es importante la literatura, ya que engloba mucho sobre la Edad Media. Vamos a hablar también sobre la parte social. Vemos que en esta época estuvo bastante enfocado el triángulo social, donde están subdivididos por categorías y está la parte alta y la parte baja. Y en la parte alta vemos que hay una minoría de población donde está el rey, donde están los nobles, esas personas que tenían muchas tierras. También se encuentran algunos de los cleros, que eran aquellas personas que ayudaban a la doctrina religiosa. Y en la parte ya baja encontramos a los campesinos, a los artesanos, aparte de los esclavos que en esa época todavía existían, eran siervos de la parte alta. Y pues esto tuvo bastante importancia, ya que de pronto en la esclavitud se vio bastante marcada, y así esto tuvo una serie de consecuencias pues después. También vamos a ver la parte de la religión, que esto sí creo que todos sabemos. En la Edad Media estuvo bastante centrado lo que era la Iglesia Católica. Prácticamente era el único poder religioso que existía en esta época en Europa, en la parte pues sí, de Roma y todo eso. Y vemos que tuvo bastante impacto en las personas. Y aquí podemos hablar sobre Martín Lutero, que fue el que dio como una reforma, el que se rebeló, el que tuvo ese valor para enfrentar a este tipo de imperio, por así decirlo, porque la Iglesia Católica formaba una parte importante en la Edad Media, y no solamente en lo religioso, sino en lo económico, en lo militar. Entonces estuvo bastante influenciado para aquellas personas de la Edad Media. Y vemos que era muy importante entender todo este asunto porque podías tener consecuencias si no obedecías o si no pagabas indulgencias, y existían varios rituales y situaciones donde te veías obligado. Entonces vemos que la religión se basaba mucho en el teocentrismo, pero la Iglesia Católica lo hacía más como una imposición, una obligación, y era como muy temeroso para las demás personas. Y gracias a la imprenta de Gutenberg pudo salir a flote todo este tipo de creencias de Lutero que dieron lugar a la Reforma. Bueno,
Vamos a hablar sobre algunos personajes destacados. Ya varios hemos escuchado sobre Marco Polo, sobre Carlomagno, sobre Cristóbal Colón, Martín Lutero, etc. Pero yo les traje algunos héroes, por así decirlo, que fueron importantes en la Edad Media. Aquí encontramos a Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans. Esta mujer fue una luchadora y se dice de ella que enfrentó muchas guerras y por eso es tan conocida. Es la heroína de Francia por su papel durante la fase final de la guerra de los 100 años. Y aquí encontramos a Ricardo Corazón de León, conocido como el Rey Guerrero. Es conocido por ser esa persona que siempre estaba atenta a las luchas, a las guerras, y era como esa valentía que tenía que lo hacía como reconocer ante las demás personas y admirar sobre todo. Y por último encontramos a San Luis, el rey de Francia, este señorito que está aquí, que es conocido por ser esa persona católica dedicada al servicio de las demás personas, una persona santa, por así decirlo, que él se esmeraba mucho como por el bien de las personas y era como el gran héroe artístico de aquella época, además que era rey también. Y ya para finalizar, quiero dar como un resumen y por qué creemos que es importante la Edad Media. A pesar de que hubo guerras, pandemias, de pronto había ese tipo de enfrentaciones, pero esto dio lugar a lo que es ahora Europa. Entonces vemos que hay veces que suceden cosas que para nosotros no es como lo mejor, pero esto dio lugar al Renacimiento, también la imprenta y esta serie de acontecimientos que han hecho lo que es ahora el mundo actual. Entonces, gracias por su atención y esta es mi exposición.